Muy buenas noches a nuestros oyentes, televidentes de Contraste. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Como todos los lunes, nos reencontramos acá, Fernando. Es un gusto siempre compartir contigo. Ahora mucho más. Seguramente el Héctor nos está viendo también por ahí. Y bueno, para hacer la evaluación, el análisis de lo que va sucediendo, ¿no? Que el horizonte es muy difícil, muy oscuro. No sabemos por dónde vamos. Sí, definitivamente lo que viene pasando en el país, ya esto linda con algo delincuencial, ¿no? Y la labor de la Fiscalía realmente deja mucho que desear. No sé qué tú piensas al respecto, Marcos. Bueno, mira, se ha congelado. La realidad de la Fiscalía es realmente preocupante porque no se entiende que tenga una actitud tan pasiva. Esto no puede continuar realmente. El país necesita que la justicia tenga celeridad, que la justicia haga su trabajo, que cumpla su trabajo. Y esto no viene ocurriendo. No viene ocurriendo ¿por qué? No lo sabemos. La realidad es que la Fiscalía, y ya lo ha dicho el ex fiscal de la Nación, lo ha dicho claramente que la Fiscalía deja mucho que desear y que no está cumpliendo su función. Esto a la larga va a traer consecuencias de que nadie va a querer invertir porque se está viendo que el país no tiene una seguridad jurídica y esto preocupa. ¿Por qué? Porque las inversiones son las que generan empleo y al generar empleo es lo que necesitamos, sobre todo en una época de pandemia. Esto realmente el gobierno, el Congreso y todos aquellos que tengan que ver con el país, con la gestión del país, tienen que poner su parte. Y esto no viene ocurriendo. Y lamentablemente esto tiene que cambiar porque no hay otra forma, no hay otro camino. El país necesita un cambio y ese cambio se tiene que dar. Ya lo tenemos a Marcos. Marcos, tu comentario, por favor. No sé qué ha estado ocurriendo. Lo que yo decía era que el país le creyó al profesor Castillo. Vamos a pensar de esa manera, ¿no? Le creyó al profesor Castillo cuando dijo que todo iba a ser diferente. Inclusive él fue a México y en un discurso dijo que tenemos ladrones para exportar. Pero de lo que está cansado el pueblo es que el presidente no se dé cuenta que ya no se encarna a sí mismo. Ya dejó de ser el profesor Castillo, decía, y él encarna a la nación, que somos todos nosotros, y encarna la moral pública. Es la moral de la nación. Por lo tanto, él no puede estar jugando a las escondidas. No puede, otra vez, se me está congelando la imagen. No, está bien, se escucha bien. Ya, porque a veces veo, pero yo tengo el internet bastante fuerte. No, pero acá se está viendo muy bien. Bueno, y continuamos. No es posible que tenga un secretario general que hace lo que quiere y a quien le encuentran $20,000 guardado en un armario, en el baño, donde sea, pero eran $20,000. Con lo cual las sospechas que venían desde mucho antes de que se cobraba por las entrevistas con ministros, con presidentes y con funcionarios, empieza a tomar cuerpo, ¿verdad? Pero allí la tremenda responsabilidad también, porque si el presidente encarna a la nación, y somos todos nosotros la sociedad peruana, el defensor de la sociedad para perseguir los delitos es el fiscal. Por lo tanto, si hay evidencias de que se está lesionando con un delito, o posible delito, probable delito, con ese indicador de reuniones y de dinero,
y de tráfico de influencias, no puede haber un fiscal que nos defienda yendo a hacer una visita de cortesía, porque para eso debió activar con un mandato judicial la intervención de toda el área en Palacio y confiscarle todo lo que tenía a la mano este señor, revisarle sus anaqueles, quitarle su celular, incautar el dinero y en paralelo estar allanando su vivienda, llevándose las computadoras, llevándose todo, como siempre han actuado. Cumplir su función, ¿no es cierto? Así es. Entonces ahora tenemos que el presidente ni nos encarna, y digo que ni nos encarna porque se está desplomando su credibilidad, pero en trompo, está cayendo en trompo, y la sociedad no tiene quien le defienda, porque con estos fiscales, bueno, desde el poder se puede hacer cualquier cosa, y vamos a tener visitas así chiquitas, y donde el que debe ser hasta apresado, o si es flagrante, no es flagrante, le dice, no te voy a dar nada. Y que el fiscal diga, bueno, como no había mandato judicial, no le podíamos nosotros exigir ni quitar. ¿Qué clase de fiscales tenemos? Entonces, ahora todo es sospecha, todos niegan, todos tratan de dar sus explicaciones, pero lo cierto es que hubo manoseos en los ascensos, hubo tráfico de influencias, y esos $20,000 en efectivo significa que era producto de un pago por algo que allí se vende o que se vendía. Entonces no nos tomen por de tontos, ¿no? Y mientras tanto, la economía se cae a pedazos, y mientras la economía se cae a pedazos, el presidente tiene ministros cuyos hijos, parientes, tíos, sobrinos van haciéndose de obras públicas. Inclusive ahora es evidente que recibe visitas de una empresaria, eso lo dicen todos los medios, que se ha adjudicado por ahora una obrita de más de un cuarto millón de soles. Marcos, y se parece a Toledo, ¿no? Con su sobrino, ¿te acuerdas de su sobrino? Sí. Acá también hay un sobrino. Y Toledo también dijo que venía del Ande. Lustraba botas. Era pobrecito, hablaba quechua y su mujer también había tenido que aprender el quechua. Lustrabotas, con la suerte de haberse educado allá y que por lo tanto él era del pueblo e iba a dar una lección de moral. Y así como Toledo se envalentonó con Fujimori por el escándalo de los Vladivideos, ¿no? Y dijo, esos corruptos yo los voy a mandar a la cárcel. Y ahora el que está yendo a la cárcel es él. Entonces, nos estamos confundiendo, ¿no? Cuando veamos a nuestros candidatos, no tiene que ver con clase social, con posibilidades económicas, con rasgos, ¿qué te digo?, étnicos, porque en el Perú tenemos etnias para todos los gustos, ¿no? Porque sí somos pluriculturales. Y como son tan pluriculturales, debemos tener como 20 culturas intermedias. Los orígenes, el estereotipo racial, ya no es el mismo porque todos nos hemos vuelto mestizos, ¿no? Cruzados de una u otra forma. Por eso, cuando me hablan de pueblo originario, yo me pregunto, ¿qué pueblo originario? ¿No? ¿Qué pueblo originario? Es como decir que hay selva virgen, cuando ya no hay selva que no se conozca. Ya se ha recorrido todo. Y lo que ahora tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Primero, establecer nuestra propia identidad. Porque si nosotros no tenemos identidad y seguimos hablando de pueblos originarios para decir los pitucos, los ricos, los sinvergüenzas, los costeñitos, los blanquitos, entonces eso es un complejo de inferioridad. Eso es un indicador inequívoco de falta de autoestima. Lo que tenemos que hacer los peruanos
de cualquier nivel y de cualquier etnia, de cualquier cultura, es establecer nuestra identidad y estar orgullosos de esa identidad para poder construir una nueva mentalidad en esta sociedad, y eso se hace a través de la educación. Pero justo un maestro llega y empiezan estos problemas. A mí me ha extrañado ver al presidente, profesor Castillo, yendo de noche a su búnker en Breña, sin su sombrero, ¿no? Sino con su gorro. Se supone que él quiere ser identificado con su sombrero. Y hubiese sido bueno que también se identifique de noche con su sombrero, porque... Si todo era transparente, ¿no? Claro, es que él está con su sombrero dentro de una edificación, debajo de un techo, donde sea, a oscuras, con luz. Pero a la hora que se va a Breña, se quita el sombrero. Entonces, así es, Marcos. También tenemos acá en el panel, y gracias por estar con nosotros, Anet Acosta, una politóloga y digna representante del Partido Acción Popular, un partido añejo, realmente, que siempre ha demostrado estar presente en los momentos importantes del país. Muchas gracias, Anet, por estar con nosotros. Tus palabras, por favor, Anet. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, sobre todo que hoy, más que venir a representar a Acción Popular, que eso yo lo dejo el cargo siempre de lado, quiero hablar como peruana, indignada, obviamente. Vámonos a las cuestiones de fondo. Primero, ¿dónde está la fiscalía? ¿Dónde están nuestras autoridades que en vez de requisar inmediatamente ese dinero, porque a mí no me importa si hay o no hay orden judicial, la orden judicial no es necesaria cuando encuentras flagrancia, y encontrar dinero en un water es evidencia de un delito, porque nadie guarda ahí sus ahorros, y si el señor dice que son sus ahorros, vamos de frente a chequear sus cuentas bancarias, levantamos su secreto bancario, inmediatamente se verifica. No entiendo el papelón que tiene que estar haciendo la fiscalía para ir a sacarle fotocopia a unos billetes y no decomisarlos. Primer error. Segundo, su celular. ¿Me vas a decir que este aparatito que nos acompaña todo el día y que nos sirve ya para todo, que hasta las tarjetas de crédito las tenemos ahí, el señor no lo tenía con él? ¿Que hemos esperado 3 días? ¿En realidad la fiscalía ha esperado 3 días para poder pedirle el celular? O sea, yo cometo un delito, puede ser incluso estando las pruebas en mi teléfono, como hemos escuchado que en el caso de los dinámicos han sido fundamentales los teléfonos. Y la fiscalía le da 3 días para que el señor se vaya a su casa, borre lo que le dé la gana y luego vuelva bien campante. O sea, ¿de qué clase de fiscalía estamos hablando? Vamos a ser bien claros, o conmigo las cosas siempre son claras, o están manipulando la evidencia y están siendo ellos cómplices de un delito, o simplemente son unos inútiles. Escojan ustedes, señores fiscales, ¿qué quieren ser? ¿O cómplices de un delito o incompetentes en sus funciones? Porque aquí no hay más vuelta que darle. Y lo que pase en la casa de Breña ya, pues, de verdad... Me van a decir, a ver, ¿qué falta para declararlo inmoral? ¿Qué falta para decirle al señor presidente que está cometiendo delito tras delito? ¿Me van a decir que hay duda razonable? O como dijo la señora Chabelita, congresista, que no hace ni siquiera honor a su nombre de congresista, porque me parece que denigrar las funciones congresales yendo vestida de barrendera una y otra vez al hemiciclo, ya es pasarse de la raya, señora. Usted todavía no tiene claro el papel que le han dado los votos, no sabe que es una madre de la patria, todavía no asimila que ya cambió de trabajo, y encima tenemos a esta señora en la puerta del Congreso justificándolo, diciendo que hay que probarlo, que de repente fueron a visitarlo hasta los de Lanza Lima. ¿A qué nos estamos rebajando como peruanos? ¿A tener un gobierno que se burla a nuestra cara de nosotros? ¿A tener unos fiscales que no hacen absolutamente nada? Yo no creo ya que esto quede en duda razonable de incompetencia. La incompetencia la tenemos probada hace rato. El problema es que no podemos vacar al señor habitante de Palacio, porque me cuesta, me duele decirle presidente del Perú, sino que este señor, lo incompetente, ya se le vino de nacimiento, porque creo que es incompetente hasta para ser maestro, porque una persona que es competente en su trabajo quiere trabajar, no vive de licencia cobrando del Estado sin hacer lo que realmente dice que ama hacer, que es enseñar. Ahora, la incompetencia ya la debe haber tenido desde profesor. La incompetencia moral, la incapacidad moral es lo que nos falta probar. Ser incompetente en tu trabajo, aún así siendo presidente, no es para sacarlo y no es para poder formular una vacancia. Lo que tenemos que es probar la incapacidad moral.
Pero ¿quién me puede decir que este señor es una persona moralmente correcta en este momento? O sea, ¿quién incluso, señora Acuña, señores que ustedes van respaldándolo, señora Anaí Durán, que se rasga las vestiduras hoy en RPP con una reportera y encima la intenta voltear la tortilla como suele hacer la izquierda, y empieza a sacar argumentos de donde no hay para defender lo indefendible? ¿Quién puede decir que este señor no es un incapaz moral? Que este señor no es simplemente un títere. Pero cuidado, porque cuando yo le llamo títere a este señor del sombrero, no le llamo títere porque no sepa lo que está haciendo. Creo que es un títere de un plan mayor. Yo creo que todo esto y todo lo que nos viene pasando en Latinoamérica, en Sudamérica y en todo el mundo, viene ya de una corriente que se llama Agenda 2030. De una agenda que ya ha estado copando desde hace más de 40 años nuestras instituciones, nuestros colegios, y ha empezado por lo más delicado que tenemos, nuestros niños. Esta clase de profesores son los que desde hace 40 años, con su marxismo, con su leninismo, con su maoísmo, con sus reglas de muerte, viene adoctrinando en las universidades, viene adoctrinando en los colegios, viene metiéndose en la cabeza y en las conciencias de las personas hace 40 años. 40 años que yo también tengo y que profesionales de mi edad en este momento están copando instituciones públicas, en este momento tienen copado gobiernos regionales. Dicho sea de paso, habla de que no somos capaces de ejecutar un presupuesto de un gobierno regional y cree que tiene moral o valor para ejecutar un presupuesto nacional. Sé que me paso de la raya y me salgo un poco de los temas, pero creo que nos debemos centrar en un marco global, que lo que nos está pasando en el Perú no es casualidad, es un plan que viene desde hace muchísimo tiempo fraguándose y que somos parte de esta Agenda 2030, que aunque la gente nos diga, que a mí me lo dicen, conspiranoica, paranoica, señores, todos los días demuestran con su agenda que están viniendo cumpliendo un plan. Totalmente y yo te digo, un plan contigo, Anet. que por cierto nos advirtieron, yo me puedo morir, pero esto queda. ¿Discípulos de quién son? Sí, no, totalmente de acuerdo con Anet, ¿no? Acá la realidad es que parece que el gobierno lo está haciendo a propósito, lo está haciendo adrede, porque peor no lo puede hacer. Peor, es una gestión tan ineficiente. Imagínense el tiempo en el que él se demora a ir a visitar a su papá o a su mamá o a su hermano, no sé a quién más. Inmediatamente agarra el helicóptero y llega. Minutos. Ha habido un ¿Por qué terremoto. alguien no le recuerda lo que le decían en las marchas? Tírate. Qué divertido sería que alguien se lo diga de No, pero imagínate en el tema del terremoto. Hubo en Sullana un primer terremoto el día 30 de julio. Uh-huh. El 30 de julio el terremoto fue a las 12. Fue lógicamente de 6 grados, no fue tan fuerte como el actual, ¿no? Que ha pasado en Amazonas, en Condorcanqui. Pero ahora eso ha sido a las 5:52 de la mañana con 7.5 grados y realmente ha sido catastrófico. Se han cortado carreteras, hay personas damnificadas, casas abajo, o sea, realmente ha sido un efecto desastroso. Mi madre es de un pueblo llamado Limabamba, en Amazonas, donde no teníamos noticias de mis tíos hasta las 9:30. Mira, y mi familia ha estado desesperada. Mis tíos viven ahí, los hermanos de mi mamá. Nos mandaban esta foto de la iglesia de Luya, que por supuesto la conozco desde chiquita. Yo soy de sangre amazonense. Mi mamá es de ahí de Limabamba, que está cerquita a Rodríguez de Mendoza. Y nos contaban que toda la gente estaba, que no sabía qué hacer. ¿Qué estaba haciendo nuestro presidente hasta las 9:30 de la mañana? No, ha llegado tomando desayuno. En la por tarde Dios, ha llegado. no. Bueno, ya, mira. Yo no creo necesaria la presencia del presidente ahí, porque para empezar el señor Castillo no tiene ni una porota idea de cómo se puede ejecutar un estado de emergencia. No sabe cómo ejecutar el presupuesto en el normal, imagínate en una emergencia. ¿Qué va a hacer él? Él no se va a poner con una pala a sacar la tierra, no se va a poner a desenterrar los adobes, él no se puede poner a construir una iglesia. ¿Para qué va? Para figuretear, para tener la foto, y lamentablemente en esta izquierda ha sido muy buena haciendo la finta de que trabaja. Lo han aprendido las ONGs, lo han aprendido sus ministros, lo han aprendido en la calle. Recordemos que este señor es un actor. ¿O no se acuerdan del tírate? Así es, totalmente de acuerdo. Pues hoy mira, Anet, una cosa importante, y Marcos, acá hay una estrategia, ¿no? Ellos quieren destruir todo lo que sea exitoso. Primero la minería,
¿no? Y después la agroexportación. O sea, los dos pilares de la economía que generan más del 75% de las exportaciones peruanas. Eso lo quieren destruir. Ya están comenzando con la minería. Y ahí sigue la agroexportación, que hoy día lo vamos a demostrar. Te voy a decir con los una cuadros. cosa que quieren destruir que me parece incluso, y mira, el Perú se sostiene de la minería. Señores, ustedes que crean que la minería no les afecta porque no es su rubro de trabajo, eso es mentira. Con el dinero que recauda el Estado peruano de la minería se paga la mayor cantidad de los servicios que usamos en este país. Sin la minería nos vamos al hoyo inmediatamente. ¿Y saben qué nos está salvando? No, señor Frank, que no nos está salvando que usted haya subido un poquito los cuadros y los haya manejado y los haya presentado en el Congreso en su discurso ante la Cámara del Congreso el día de la aprobación de ministros. No, señor, nos está salvando que el precio del oro subió, que el precio del cobre internacionalmente subió y que nosotros sacamos muchísimo cobre al extranjero. Esa elevación de precios es la que nos está sacando de la miseria. ¿Y qué está haciendo esta gentuza con el dinero? Lo está repartiendo en bonos. Claro, para que el Perú no explote muy pronto. Es un rebote. Yo te y voy los a bonos... decir una cosa mucho más importante que está destruyendo esta gente y que también, nuevamente, insisto y por favor, edúquense, lean, es parte de su Agenda 2030. Está intentando destruir los pilares de la sociedad, la familia, los valores. Está intentando que tengamos esta visión errada del mundo, que tengamos esta manipulación de esquemas donde lo bueno termina siendo malo, decir la verdad y decir las cosas de frente termina siendo malo, y el discurso a media caña y el discurso asolapado que va por las sombras es lo bueno, que el ser la foto de irse a tomar con una persona en Amazonas que está sufriendo es lo políticamente correcto, pero trabajar realmente por los peruanos y preocuparse por los que realmente son el pueblo pasa a segundo plano. Hoy intentan destruir los pilares de los valores y de la familia, que me parece incluso más importante que nuestra minería, porque estamos hechos de personas, nuestro país está hecho de personas, somos gente que ha venido con una historia detrás, y con este discurso de odio que manejan muy bien, el enfrentamiento entre los pobres y los ricos lo manejan muy bien, el victimismo lo manejan muy bien, y vemos que gestos como usar un sombrero pasan a segundo plano cuando se trata de ir a pasar el sombrero. Marcos, tu apreciación para entrar al corte después. Bueno, ya en contraste hemos venido analizando nosotros desde hace varios programas que estamos ante una arremetida regional, ¿no?, que se ha venido forjando de hace tiempo. Inclusive nosotros habíamos pronosticado que este conglomerado de Perú Libre iba a implosionar primero y después el pronóstico era reservado, porque venían maoístas y venían castristas. ¿Ya? Ideológicamente esos no se pasan, y los caviares los rodeaban ahí viendo cómo ir acomodándose o manteniendo el control del Estado, que lo tienen, ¿ah? Porque ya hace más o menos 20 años que ellos han infiltrado el Estado por todos lados y han sido los grandes facilitadores de que entren los castristas y maoístas de Sendero y el MRTA en la estructura del Estado, y también para que nos ganen la guerra política. Nosotros también dijimos que ellos no habían llegado al gobierno, de acuerdo a su ideario, para gobernar, sino para simplemente desarrollar acción política de toma del poder. Y entonces no les importa lo que suceda, y una de las herramientas es el empobrecimiento, dijimos, ¿no? El empobrecimiento, pero empezar a tomar el control. Ya habían tomado Interior, mira qué fácil les está haciendo, ¿eh? Ya habían tomado Interior, amagaron sobre las Fuerzas Armadas, y como en Bolivia, de aquí a unos meses van a controlar las Fuerzas Armadas, ¿eh? La van a controlar, van a empezar la manipulación de los ascensos, porque ya lo ensayaron. Todo lo que ocurre es un ensayo. Entonces, ha implosionado. Aparentemente Cerrón no tiene a dónde ir, quiere librarse de la cárcel, contemporiza, hace que se pelea, pero mientras tanto el Movadef ya está forjando y casi tiene su nuevo partido, el Partido de los Profesores del Magisterio, a partir de FENATE, no sé cómo se llama,
FENATEP. Ajá. Si tienen su partido ya no necesitan al otro. Ahora, el tema que más nos interesaba, nos impresionaba o interesaba por los efectos, ¿te acuerdas que un día dijimos el centro del debate va a ser ahora el control del Braem? ¿Ya? Porque el empobrecimiento te convierte en narcoestado. Y dijimos que el Perú es una gran lavandería. ¿Ya? Y como el Perú es una gran lavandería, al que tiene el poder del narcotráfico, se le adhieren todos los lavadores. Y esto no es una especulación solamente, sino vamos a ver desde el aspecto político. Abimael Guzmán envió a su fuerza militar allá. Siempre el senderismo decía un militante, un soldado. Pero cuando desata su guerra política, desde que es detenido Abimael Guzmán, entonces los que aparecían públicamente a través del Movadef eran políticos. Guerra política. Pero él no podía dejar su estructura militar. Y la estructura militar está en el Braem. Por eso es que ahora se hacen llamar el militarizado Partido Comunista Maoísta. Militarizado. Pero en la ideología senderista, lo militar se subordina a lo político. Y entonces, de repente vemos a la camarada Vilma, y a la camarada Vilma primero, invitando a la población a votar por Perú Libre. Y ahora nos enteramos que hay indicadores de que se han lavado activos, han declarado $20,000 como gasto de campaña, y eso ha costado $1 millón. Y entonces, la camarada Vilma, con razón, ella no va a salir e invitar a votar por Perú Libre, si es que no está financiando ese partido y no le interesa que gane. Sí le interesa que gane. Tanto así que en el ideario ese que presentaron como plan de gobierno, se declararon chavistas, ¿no? Y que se iban a adherir al grupo de esta gente. Y ahora, después sale el camarada José, donde, ¿te acuerdas que comentamos? Se dirigió a Maduro diciendo, presidente Maduro, ahora lo que nos falta es armarnos. Y ¿te acuerdas que le agregamos otro temita ahí? Todavía tengo tiempo, 2 minutos. Otro temita, el de las rondas campesinas, ¿no? Con la cual querían infiltrar el campo, masificarlo, cambiarle el rol a las rondas, porque las rondas campesinas son el brazo coercitivo del derecho consuetudinario en las comunidades campesinas y nativas. Pero tú no le puedes meter en el marco de legalidad constitucional, porque justamente ese es el freno de las rondas, porque al entrar a ese otro nivel tiene que respetar todo. Pero dijimos, van a querer construir sus juntas vecinales y de control político, y si los arman, sí vamos a tener problemas. Eso es lo que estaba haciendo Evo Morales, de acuerdo a la información que también lo hemos analizado acá en este programa, que tuvimos desde Bolivia. No, cuando Evo Morales dijo, hay que armarlos a ellos y tener nuestra propia fuerza. Pero hemos tenido ya la presentación en sociedad de las rondas. Mi pregunta es, ¿qué hacían las rondas bloqueando la Panamericana Norte? Y el desconcierto venía porque salían como defensores de los agricultores debido a que el fertilizante se había quintuplicado en su precio, ¿no? O sea, de 50 más, ¿no? A 250. Entonces, si las rondas funcionan por acá, tenemos movimientos en la base social que confrontan en Apurímac a 2 comunidades, 2 muertos, 60 heridos, muere un alcalde y su mujer, muere por acá otro, y empieza a generarse violencia. Y no nos estamos dando cuenta. Y los servicios de inteligencia de interior están tomados. Nuestra policía está controlada. Y a nuestras Fuerzas Armadas las van a debilitar. Entonces, el espectro de desarrollo en el juego del poder para convertirnos en otro país vinculado al chavismo está a la vista, y su estrategia se viene cumpliendo pasito a pasito, pero lo están acelerando, no les interesa el resto. Pero tú sabes que todos estos que quieren ser dictadores, autócratas,
son los peores ladrones del mundo, porque ellos se vuelven millonarios a costa del empobrecimiento general. Y eliminan la clase media, ¿no? Sí. Volvemos en unos minutos. Muchas gracias, Marcos, por tus comentarios, y Anet también. Continuamos con el programa. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Estamos de regreso y vamos a poner unos cuadros para hacer un análisis y luego tus comentarios, Anet y Marcos. Por favor, el primer cuadro. La siguiente, por favor. Ya estamos en 123 días. Lo que dijiste, Marcos, ¿no? Se encontró $20,000 en un ambiente de los sanitarios de Palacio de Gobierno en la oficina del secretario. Y no pasa nada. La fiscalía, oye, no pudo incautar porque no lo trajo. No lo trajo, no lo tenía y no pasó nada. Y esto preocupa porque el fiscal coordinador Omar Tello lo dice como si fuera normal. Y esto no es normal, esto es anormal. Justo la semana pasada también lo entrevistaron a José Pelaos Bardales, ex fiscal de la Nación de 2011 al 2014. En una entrevista con Milagros Leida dice: critico realmente la actitud de la Fiscalía, está dejando mucho que desear. Palabras del ex fiscal de la Nación. Dice, esa no era la Fiscalía que él gestionaba. La siguiente, por favor. Esta es una encuesta que ha salido ayer publicado de Ipsos sobre justo los $20,000 encontrados en Palacio de Gobierno. ¿Y qué dice? ¿Qué dice al respecto? Dice, producto de un acto de corrupción, 87%. O sea, ya esto es así, definitivamente. Si la Fiscalía, la Contraloría no hace su trabajo, está de más, estamos de más. La siguiente, por favor. Imagen del Poder Ejecutivo en los suelos. O sea, a nivel mundial somos una vergüenza, ¿no? Esto ha salido en la BBC, que es una revista económica muy difundida en Europa, y realmente dice del Perú lo peor, ¿no? Que en el baño de Palacio encuentran, ¿no?, uno de los gerentes, de los líderes, ¿no?, del staff del gobierno, $20,000. Y esos $20,000 no tienen justificación. La siguiente. Y adicional a ello, ¿no?, porque el secretario, ¿no?, de apellido Pacheco, que antes de eso ganaba 1.200 soles, ya se imaginan un funcionario público que gane 1.200 soles, ¿no?, sin estar en el gobierno, a ganar 25,000, ¿no? O dice que tenía
producto de esos 20.000 era de sus ahorros. Sin embargo, se ha encontrado que tiene una cuenta bancaria por 80.000 soles que muy probablemente sea sus abonos, y eso no, ya con eso demuestra que ha mentido. Entonces ya la fiscalía, pues, por escrito ha firmado el acta, se está diciendo yo soy un mentiroso, por lo tanto ya pues envíenle su orden de detención. ¿Qué hace? ¿Qué esperan? ¿No? La siguiente, por favor. Y esto tiene que ver con todo lo que viene ocurriendo en el país, ¿no? El presidente se está cayendo a pedazos. Se está cayendo en el oriente con 19% de diferencia entre desaprobación y aprobación. En el centro, 16% de diferencia entre desaprobación y aprobación. Y en el sur le está quedando solo 12%, pero el mes anterior tenía 33%. Miren esa caída, una caída 21%, eso es fuertísimo. Eso indica que el presidente hoy, en este momento, está perdiendo legitimidad. Puede ser que sea el presidente, pero ya no es legítimo. La siguiente, por favor. Y a nivel de niveles socioeconómicos. El nivel socioeconómico C, que es donde se concentra conjuntamente con el B, la clase media peruana. Y la clase media peruana, la diferencia de aprobación hoy en día, al mes de noviembre, es 36%. 36% la diferencia entre desaprobación y aprobación. En el sector D, donde tenía una gran aceptación, ahorita la diferencia ya es 14%. Y en el sector E, la diferencia a favor todavía le está quedando solo 4%. Pero el mes pasado era 18%. Es una caída libre, prácticamente la cuarta parte. Y eso a cualquier persona que conozca de estadísticas se da cuenta de que no la está haciendo bien. La siguiente, por favor. Y esto ha salido ayer. CIT, encuesta CIT, noviembre. Ha pasado la diferencia de desaprobación de 19 a 33%. Este es un trabajo hecho por CIT, que puede ser que tenga una línea vinculada a Expreso, voy a decir, oye, bueno, siempre ha estado con lo que está reclamando y todo lo demás. Perfecto. Entonces vemos la siguiente. La siguiente tenemos IEP, que es caviar. Es el grupo de los caviares, el grupo que está gobernando. Y miren lo que dice acá, que la diferencia de octubre de 13% ha pasado a noviembre al 40%. O sea, esto ya es determinante. Esto ya es determinante. Si no se dan cuenta que lo están haciendo mal, o sea, acá ya el país se está yendo al demonio, ¿no? Y ellos están perdiendo justo esas fuerzas. No sé qué piensas al respecto, Marcos. Bueno, mira, el próximo año creo son las elecciones municipales y regionales. Y esto nos lleva a mirar el sistema de justicia. Cuando cae Fujimori, el escándalo Montesinos y todos los demás, se fortalece el sector caviar. Se fortalece tanto que en bandeja de plata la Comisión de la Verdad y el desmoronamiento de todo lo hecho, ¿no? Y del marco normativo. Entonces se despoblaron las cárceles y Sendero C se ha reactivado. No desarrolla lucha armada porque no les conviene. Mira, también hemos hablado de esto. Se encuentra con que ahora hay un ente aglutinador de todas las izquierdas que tiene su propio plan, el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y el Grupo de Puebla. Por lo tanto, cuando la izquierda caviar continúa, comienza a copar toda la estructura del Estado, pero su objetivo principal era el sistema de justicia. Porque si tú controlas el sistema de justicia, lo controlas todo. ¿Ya? Porque el sistema de justicia no significa solamente Poder Judicial, Ministerio Público, sino el que los nombra, el que los ratifica. Entonces con Vizcarra lograron, utilizando el tema de los cuellos blancos, poner a su gente. Y tienen una Junta Nacional de Justicia a su medida. Ahora bien, con una fiscalía ya tomada,
empezaron a volar los llamados cuellos blancos, y ahora último han destituido al que estaba en el Jurado Nacional de Elecciones. Fíjate que judicializaron las elecciones del decano del Colegio de Abogados de Lima, y por eso el colegio no pudo nombrar a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién era el segundo suplente después de Rodríguez Montesa? Era Pablo Sánchez. Pero como son los dos únicos fiscales y la fiscalía, es evidente, está a disposición del poder de turno, con los caviares rondando, ya te dije, para ver si ellos logran cercar al profesor Castillo y separarlo del comunismo maoísta o del castrista y tener ellos su propio títere, ¿no? Antes de ser expulsados. Entonces pueden estar amagando y decir: no se mueve Pablo Sánchez ni se mueve la actual fiscal de la Nación, que desaparece y no hace nada cuando no le conviene, porque ellos dos son los que controlan el Ministerio Público. Entonces Pablo Sánchez, para no ir al Jurado Nacional de Elecciones, logra un acuerdo, dejan sin efecto una resolución y envían a otro fiscal, creo que es provisional. Entonces, pero ellos mantienen el control del Ministerio Público. Ahora, ¿quién moviliza a los fiscales que van investigando? Ellos. Entonces tú vas a ver fiscales ideologizados en alguna medida, otros que discriminan las investigaciones, ¿no? Contra los enemigos van con todo y contra los amigos van pero a paso de tortuga, se hacen los que no ven o los que no oyen, no se percatan y no sucede nada. De modo que todo fiscal que está en línea de carrera tiene miedo, porque yo he estado adentro también, y cuando tú quieres hacer las cosas sabes que te van a cortar la cabeza, sabes, pero te la tienes que jugar para si quieres demostrar que se pueden cambiar las cosas en el país, ¿no? Pero acá no se la juegan. Entonces tienen miedo. Y evidentemente que cuando cometen este tipo de errores, no es porque el fiscal desconoce su tarea, simplemente porque hay órdenes que vienen, ¿no?, que se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Y eso está dañando todo el sistema. No te olvides que el objetivo es desquiciar la institucionalidad. Y si desquicias la institucionalidad, en algún momento, si logra el apoyo masivo de la prensa con la propaganda, le va a decir a la población: estas instituciones son obsoletas y no sirven, hay que cambiarlas. Y otra vez van a ir con lo de la Asamblea Constituyente, que ese es su objetivo, ¿eh? Ese es su objetivo, para terminar de destruirnos. El Congreso en alguna medida reacciona, pero tienen que cuidar también su discurso, ¿no? No tiene que ser insultante, pero sí tiene que ser firme, ¿no? Que demuestren personalidad sin caer en la diatriba, porque si no ya parece una discusión de plazuela, ¿no? De mercado. Entonces el Congreso tiene que demostrar ahora mucha calidad, pero mucha firmeza para tomar decisiones, para llegar a acuerdos, porque ya te dije, en todo sitio vas a encontrar gente que no se respeta. Y así como el fiscal puede tener miedo, un juez puede tener miedo. Pero vamos a hablar más de la fiscalía. Entonces, al otro lado también puede haber temor, ¿no? ¿Cuántos intereses hay en juego en el Congreso por los que están en los curules ahora? Al final, cada uno, como dicen, baila con su pañuelo, ¿no? A mí me hacía gracia una frase en el Poder Judicial que no la recuerdo bien. Ingresa solo, celebra solo, y cuando te despides y te vas solo, porque nadie te saluda. Entonces vives en una eterna soledad. Y si eres honrado, peor. Esa soledad te mata. En cambio, si estás organizado, sales, pero tu estructura de organización te va a servir para el lobby, ¿no? Eso lo hemos visto con Walter Ríos. Jueces, fiscales que ya estaban jubilados, tenían mucho poder de influencia.
Por lo tanto, estamos en la etapa de desquiciamiento, pero los cavieres no van a soltar fácilmente el sistema de justicia. Mira que ellos son los que infiltraron a la policía y a las Fuerzas Armadas en sus institutos, con estas teorías sobre derechos humanos, para meter después las 3 armas, ¿no?, que hemos dicho, la protesta, ¿no?, la no criminalización de la protesta, y la ley penal del enemigo, ¿no? O sea, no puedes dictar una ley contra tu enemigo. Y había otro tema más, pero son 3, me acordaré en este momento, y en esas estamos, y nadie reacciona. Perfecto, Marcos. Anet, tu comentario. Mira, hemos visto encuestas donde vemos que la popularidad del presidente baja, que el pueblo sigue rechazando, su propio amigo, dice que lo eligió el pueblo, empieza ya con un rechazo contundente. Pero ¿sabes qué es lo que me extraña a mí? Que esto, lamentablemente, la izquierda tiene un discurso tan bien manejado que ha aprendido a tomar la calle. Y nosotros nos podemos querer pintar pajaritos de colores y decir que podemos manejar la calle igual que ellos, pero no es así. La izquierda ha especializado y lleva 20 años especializándose en tomar la calle, en manejar un discurso victimizador, y también en lo que decía, la Agenda 2030 está aquí muy presente. Han copado, como decía Marcos, nuestra educación, nuestras Fuerzas Armadas. Están manejando su propaganda de tal manera que con el propio dinero del Estado nos están lavando la cabeza por la prensa, por el manejo que tienen ellos de salir simplemente con temas de hacerse la víctima, con temas de hacer el cambio de yo soy pobre, tú eres rico, por eso no me entiendes, o por las frases como repite nuestra ministra, los blanquitos de Miraflores o los pituquitos, queriendo llevar a ese doble discurso y a la victimización cada cosa que hacen. Cada acto de incompetencia lo llevan a esa área, porque es lo que manejan bien, porque es lo que en su propaganda les han enseñado a hacer. Y lamentablemente, por más que esas encuestas nos den una poca de ilusión y pensemos que las cosas pueden cambiar rápidamente, lamentablemente yo no tengo las mismas esperanzas porque no tenemos el mismo manejo que tienen ellos. Me explicaba un amigo congresista, y yo le decía, ¿por qué has dicho que aún unos momentos de vacancia? Y me decía, y lo tengo que decir, Vitocho, y me decía, no es que no sea el momento para vacar, yo no es que no crea que la vacancia es correcta. El problema es que si en este momento sacas y se empieza el proceso de vacancia, la calle la van a tomar ellos. Mientras nosotros vamos con farolitos, mientras nosotros vamos a las marchas, por muy multitudinarias que sean, como me decían mis amigas, he ido con mis hijitos, con mis carritos y con globitos, con el coche del bebé. No, amiga mía, el 27 que cojan las cosas y vayamos al Congreso a marchar para ver esta moción de vacancia, no podemos llevar a nuestros hijos. Porque ¿qué ha pasado? Y yo he estado en la marcha. Lo primero que han hecho es tirarnos 2 bombas lacrimógenas y todos echarse a correr. ¿Qué hace la izquierda cuando le tiran 2 bombas lacrimógenas? Se pone un pañuelo mojado en la boca y sigue. Mientras nosotros llevamos farolitos, ellos llevan machetes, porque ellos están dispuestos a sangrar por su objetivo, que es copar y tener el Estado a su disposición. Marcos no quiso decirlo. ¿Nos están convirtiendo en una nueva Venezuela? Por supuesto que sí. Y están haciéndolo un proceso muchísimo más rápido que el que pasó en Venezuela. Yo converso mucho con los choferes, con los señores taxistas que me mueven, y conversaba con un venezolano y me decía, el proceso está siendo tan rápido y tan violento que yo no lo vi en Venezuela venir. En Venezuela fueron más disimulados. Aquí tienen tan poca raza, tan poca sangre en la cara, que lo hacen a un paso tan agigantado, están tomando nuestras instituciones tan rápidamente con su ideología, con su discurso de odio, con su discurso asesino. ¿Cuándo van a empezar a desaparecer fiscales que se los opongan? Por supuesto que la fiscalía está tomada. Por supuesto que un fiscal tiene miedo a quitarle el teléfono al secretario de Palacio, porque no sabe qué le pueda pasar al siguiente día a su familia. En cuanto yo empecé a salir en público y a decir estas cosas fuertes, empezaron a llegar notificaciones a mi casa. Y eso va a seguir pasando, y el amedrentamiento va a empezar, y van a empezar a verse las amenazas, y van a empezar a verse los desaparecidos, porque así fue en Venezuela, señores. Y quien crea que Perú no se va a convertir en Venezuela todavía es un ciego o no quiere ver. La Agenda 2030 ya está aquí, y es hora de que empecemos a alzar la voz y oponernos. Hoy, y te lo tocaba en interno, han empezado ya con la ideología de género en los colegios.
que sé que no es el tema del día, pero creo que es algo muy importante porque nuestros hijos nos están empezando a querer cosas, lavarles la cabeza, y por ahí han empezado hace mucho tiempo a manipular la historia del Perú para crear resentimiento, para crear frustración. Han empezado con la leyenda negra hace muchos años. ¿Por qué creen que el señor, aún no sabiendo coger un arado, porque era evidente que nunca en su vida lo había hecho, va y se pone a hacer semejantes estampas? Por teatro, por victimización, por quererse hacer el pobrecito. A mí lo del sombrero, ya les digo, y lo que ha quedado probado. ¿Cómo de noche sabe usar gorrito? ¿O será que pasar el gorro es más fácil que pasar el sombrero? Siempre lo voy a decir. Pero bueno, que seamos conscientes de que esta gente viene con una lavada de cabeza muy fuerte, con un compamiento de instituciones muy fuerte, y que mientras nosotros estamos aquí discutiendo qué sinvergüenza la fiscalía, qué sinvergüenza el sobrino, ellos lo que están haciendo es que a cada minuto tienen más poder porque siguen tomando instituciones del Estado. Veíamos a la que maneja los recursos de los terrenos de bienes nacionales salir de la casa con el sobrino. Bienes nacionales, señor, bienes de todos nosotros, que sabe Dios a quién se los están entregando y cómo los estarán repartiendo. Totalmente de acuerdo. Hay unos cuadros, por favor, podrían poner los cuadros que siguen para luego tu comentario, Marco, corto, y de ahí hacemos el break. Encuesta de IEP 2021. Esto también se había publicado ayer. 63% cree que el gobierno empeorará o mantendrá la situación tan mal como está hoy. O sea, 63%, que significa casi la 2/3 partes. O sea, esto IEP. O sea, este es data de IEP, o sea, data de la gente izquierda. O sea, no pueden ocultar esta realidad. La siguiente, por favor. Entonces, los nombramientos cuestionados que vemos que Mirta Vázquez ha hecho su trabajo. Ella es una antiminera, cumplió su trabajo, ¿no? El de vivienda y todos los demás que siguen, no sé, el ministro de Justicia, el ministro de Economía y el ministro de Defensa, que ayer sale en uno de los videos entrando, y hoy día lo ha dicho con el engreído del sombrero, Nicolás Lucar. Lo ha dicho claramente. Nosotros nos hemos ido a reunir con el presidente porque era una cuestión personal, es una cuestión VIP, una cuestión de grupito. Entonces, ya te imaginas, ¿no? En box, o sea, pidieron su box, claro. Su box, su búnker box. Así es. La siguiente, por favor. Y entonces la minería peruana, que al 2019 y el 2020 también es la misma data, en Latinoamérica somos los primeros, a nivel mundial octavos, en cobre los segundos en Latinoamérica y en el mundo segundos, en plata igual, en zinc primeros en Latinoamérica y segundos en el mundo, en plomo primeros a Latinoamérica y terceros en el mundo. Y si nos damos cuenta, o sea, en todos estamos entre el primero y segundo en Latinoamérica. ¿Te das cuenta que siendo los primeros en oro y los segundos en cobre, y es lo que yo te comentaba, que eso es lo que está manteniendo a flote nuestra economía, sea contra lo primero que van? ¿Qué están intentando? Crear pobreza. Es lo único que quieren. Crear pobreza en nuestro país para que ellos crean los mesías del bono. Porque buenísimos en crear bonos. La siguiente, por favor. Entonces, esta señora Mirta Vázquez, que yo la considero enemiga de la minería, debería renunciar. En un solo día le ha generado 2.310 millones de dólares de pérdidas a la bolsa peruana. O sea, esto es inconcebible, ¿no? Acá cualquiera, un abogado, un grupo, un bufet podría iniciar una acción legal por pérdidas generadas a sus socios, a sus accionistas o a sus clientes, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto, el momento en que se produjo la palabra de esta presidenta del Consejo de Ministros, al primer momento las acciones de Hochschild, justamente la minera afectada, con dos estaciones de mina, esas dos se perdieron 50% de su valor en bolsa. 50%. Gracias a Dios que como tiene una buena fundamentación, buenos fundamentos, terminaron en 36%, pero 36% es la tercera parte de su patrimonio. La siguiente, por favor.
Entonces, la bolsa ese día 22 fue dramático. 33 papeles y el 60% de todas las acciones se perdieron. Siguiente, por favor. Entonces, las mineras que perdieron ese día fueron mineras, y no solamente mineras, algunas empresas que se contagiaron como Aceros Arequipa, Casa Grande y otras muchas más. Estamos hablando del 60% de todas las bolsas, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto le generó pérdidas porque ese día, el día sábado, ¿no?, se fueron casi 4.500 millones de dólares, con lo cual la salida de capitales, desde que ha llegado Castillo al gobierno, ya están llegando a 18.000 millones de dólares. Inversiones que deberían estar en el Perú, que deberían invertir en trabajo, en generación de empleo. No, se lo están llevando afuera porque desconfían en este gobierno. Y esta capitalización bursátil ya está en casi 35.000 millones de dólares. Esto realmente es preocupante. Y algunos neófitos en el tema financiero dicen, no, esos son los ricos, esos son para ellos. No, ¿por qué? Porque la bolsa peruana se invierte en acciones de los trabajadores afiliados al FP. Entonces, esas platas de los trabajadores viene perdiendo. La siguiente, por favor. El que diga que no le afecta, que vea su estado de cuenta cada mes. Así es, así es. Mira, esta es una data, ¿no?, que el 41% de Ixos, ¿no?, 41% rechaza a la presidenta del Consejo de Ministros Vázquez por su medida contra Mariela. 41%. O sea, y eso, que hay otro 40% que no sabe y no opina, o sea, que probablemente se sume y sea el 80%, ¿no? La siguiente, por favor. Vacancia presidencial. Y esto te pregunto a ti, Anet, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no está Acción Popular? ¿Por qué no está? Esta es la última data, es a hoy día. A hoy día ya solo faltan 6 congresistas, porque ha habido una de APP que se ha sumado y que va a firmar a favor. O sea, tenemos 46, necesitamos 52 para que se debata, no para que se apruebe. Anet, ¿qué pasa con Acción Popular? A ver, mira, lo que siempre les pido y les recuerdo cuando vengo a entrevistas. Una cosa es lo que pueda decirte yo a título personal y lo que me encantaría que pasara en el país, y otra cosa es lo que pueda hacer mi partido. ¿Por qué? Porque yo entiendo también la posición de algunos que lamentablemente quieren ser prudentes y que creen que el país está todavía en un momento de ser prudentes. Lo que te explicaba, que creen que aún la calle no está con ellos y que quizá por inexperiencia política o por mal manejo o mal cálculo, me parece hipocresía pura y dura, a título personal lo tengo que decir, aún está pensando en que esto puede arreglarse o que esto se puede solucionar. Creo que no están viendo más allá. Y yo sí invocaría a toda la bancada de Acción Popular que se una a este pedido, que el señor Castillo tiene que dar explicaciones ante la Cámara del Congreso. Y no solo ante la Cámara del Congreso, sino creo que a todos los peruanos ya basta de hacernos tontos, ¿no? O sea, ya basta de traernos con tontos. Si tú hubieras estado en el Congreso, bueno, ¿tú estarías firmando? Mira, no solamente estaría firmando, estaría jalándole las faldas o los pantalones a todos mis correligionarios y encarándolos diciéndoles que no se puede estar cuidando la curul, que no se puede estar cuidando esa bala de plata. Ya no va a ser bala de plata, va a terminar siendo perdigón de lata. Ni palomas, o sea, ni para cazar no van palomas. A tener balas. Entonces, señores, ya basta de ser timoratos, ya basta de estar esperando el cálculo político y de estar pensando en qué pueden decir de mí, que me pueden volver a llamar traidor, que me pueden llamar... En Acción Popular lamentablemente nos han estigmatizado como golpistas, pero ¿sabes qué? Si me tienes que decir golpista para sacar a Castillo, orgullosamente sería golpista. Marcos, tu opinión para irnos al break en 5 minutos. Yo creo que mejor nos vamos al corte porque... Perfecto. Sí. Ok, nos vamos al corte, por favor. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche.
¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Marco, nos habíamos quedado con tu comentario. Así, otra vez voy a regresar al bendito ideario, ¿no? Porque estamos hablando de que no tiene capacidad de nombrar gente adecuada, pero ese es el instrumento, ese es el modo en que están logrando avanzar, como va a decir Anet, y lo vemos todos. ¿Recuerdas? En el ideario decía que el que llega presidente no iba a ser el que gobierna, sino el que gobierna, el que fija los factores subjetivos, decía este ideario, era el Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, mariateísta. Y el presidente lo único que debía hacer es convertir ese elemento subjetivo en las condiciones objetivas en la toma del poder. Y eran las frases de Bermejo y del otro de Bellido, creo, que decía que no habían venido para salir, sino para quedarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el partido estaba tomando el poder. Entonces, cuando nombran incompetentes, habría que preguntarnos quién nos está gobernando. Porque tú pones a un incompetente y es fusible. Simplemente le dices, tienes el honor, tienes tu sueldo, tienes beneficios. No te preocupes si no sabes que nosotros lo vamos a hacer. ¿Ya? Y tienes tu currículum también, ¿no? Pones en tu currículum que he sido ministro de tal. No interesa un día, 2 días, una semana, un mes. Pero cuando tú nombras al que no sabe, es porque le vas a poner un equipo que sí sabe. Y no le vas a permitir nombrar a su gente, sino los funcionarios de mayor importancia van a ser nombrados por el equipo que tiene el poder detrás de ese trono. Y el otro indicador, ¿acaso no nos hemos dado cuenta, no te has dado cuenta, no se han dado cuenta, que cada vez que hay un recambio en la presidencia del Consejo de Ministros, circulan, rotan, pero en los niveles jerárquicos se mantiene la gente? Se mantiene la gente de Bellido, se mantiene la gente del otro que estuvo primero. Maravilla. En el Ministerio de Economía, en Interior, en Inteligencia del Interior. ¿Tú crees que le han sacado al que pusieron al inicio? Los que manejan el gasto no se mueven. Claro. Entonces, a mí ya no me preocupa quién es ministro, porque el profesor Castillo no conoce nada de nada, por lo tanto hay otro poder en torno a él. La gran pregunta sería, ¿quiénes conforman ese grupo de poder que está impulsando la cooptación de todo el aparato estatal para destruir la institucionalidad o utilizarla a su favor para reprimirnos cuando protestemos porque nos morimos de hambre y después darnos migajas para contentarnos? Y ya no va a haber capacidad de resistencia, porque perder miles de millones, perder oportunidades como esta vez con la minería,
caramba, es como en la guerra del Pacífico, ¿no? El guano. Y el salitre. Emitían bonos, los compraba Inglaterra. Inglaterra tenía intereses. Entonces, ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? Otra vez matando la gallina de los huevos de oro, y vamos a estar como los idiotas que describió Raimondi, sentados en un banco de oro muriéndonos de hambre, ¿no? Entonces ahora, Anet dijo algo, ¿han tomado la educación? Claro que sí. Recuerda que yo les contaba la anécdota de mis conversaciones con gente senderista a la que condenábamos, y decían que sí, pues, ellos eran una generación perdida, pero que iban a volver, pero no eran tan tontos para ser visibles, sino que iban a producir una nueva generación, y el terreno iba a estar tan libre porque iban a borrar la memoria histórica de los que nacieron a partir del 85, 90. Entonces, borrar la memoria histórica, decían algo cierto, que el Estado nunca satisface las expectativas de nadie, porque el que nace hoy va a encontrar un cero y va a exigir más, y no va, como no se estudia el pasado, no se sabe lo que ha ocurrido y se empieza a exigir, y fácilmente esas mentes son capturadas con una ideología, pero que tiene otro impulsor, la infiltración de maestros, y en las universidades también, ¿eh? Tremendamente ideologizados. Mira que para nuestros chicos Abimael Guzmán no representaba ningún peligro. Sendero Luminoso tampoco. Hasta hablan de su ideología como algo inofensivo. No se preocupan por Quispe Palomino ni por la camarada Vilma. Es decir, no se preocupan por nada. Y algunos muchachos se atreven todavía a decir: pobrecito el presidente Castillo, ¿por qué no le dejan gobernar? ¿No? Le están ustedes interfiriendo en su gobierno, denle tiempo. Pero con una candidez, cuando lo que tenemos no es un aparato, es una estructura regional que está tratando de imponernos un nuevo sistema político. Y estamos actuando a solas. Cuando Anet menciona a su agrupación política, están cometiendo un error en hacer un análisis político interno solo del Perú. No, ¿te acuerdas que dijimos vamos a empezar a hacer entrevistas? Yo lo estoy haciendo en mi programa, a los del Ecuador, a los de Bolivia, a los de Argentina, para ver cómo se ha desarrollado esto. Y no comentábamos que en el Perú se están siguiendo los mismos pasos, y como ya lo tienen ensayado allá, no es difícil hacerlo acá. Y la oposición que se dice democrática no se da cuenta de que está ante unos lobos y sigue haciendo su análisis consuetudinario, como que el parámetro sigue siendo el mismo y que es una política interna del Perú que podemos nosotros sobrellevarla, que nos podamos oponernos, que el pueblo, total, ambas partes mencionan el pueblo, aquí no se trata de pueblo que respalde y a quien se quiera favorecer. Aquí de lo que se trata es de un pueblo a quien se está manipulando para que no se dé cuenta que después la van a esclavizar. Ese es el objetivo. Y yo, la verdad, no entiendo. En el Congreso me hablan de balas de plata, no, pues, no hay balas de plata. Aquí, ustedes los economistas hablan de costo de oportunidad, ¿no? Aquí tenemos que asumir un costo de oportunidad, porque el costo más adelante va a ser terrible y fuera de nuestras posibilidades enfrentar. Así es. Fernando, sí, permíteme una pequeña corrección. Veo en el monitor que han puesto politóloga. Yo no soy politóloga, hago política, soy militante, pero le tengo muchísimo respeto a aquellos que sí han estudiado la política como carrera, así que me permito hacer esa corrección. No hay ningún problema. Soy administradora y por supuesto tengo estudios en manejo del Estado y gestión del Estado público, pero no llego a una politóloga y por respeto prefiero no ponerlo. Correcto. Vamos a ver ahora unos cuadros
por favor, para continuar con el análisis. Nos habíamos quedado en el tema de la vacancia, ¿no? Esta encuesta de la vacancia y nos indica que hay un 64% que está indicando que Castillo se debe ir. 64% estamos hablando que es casi las 2/3 partes. Entonces ya esto ya es un indicador para la gente del Congreso, ¿no? ¿Dónde está Acción Popular, APP? Es momento de que pongan su algas en remojo, ¿no? El 64% de la población le está diciendo, oye, la vacancia debe ir, ¿no? Es necesaria, o que vaya al Congreso, ¿no? Es decir, que se debata. La siguiente, por favor. Entonces, toda esta situación nos genera inestabilidad. Y al día de ayer, el tipo de cambio se ha ido a 4.045. Quiere decir que desde la primera vuelta, resultados donde Castillo se fue a la segunda vuelta, ya casi estamos llegando a un 9.5% de caída del sol contra el dólar, ¿no? Y esto se produce en que los alimentos inmediatamente suban, el gas, el pan, etcétera. Todo lo que supuestamente este gobierno decía que iba a ayudar. La siguiente, por favor. Entonces, el gobierno de Castilla está viendo la oportunidad de endeudarnos y ya no se ha endeudado con 5.200 millones. 5.200 millones de dólares más de deuda que se tiene que pagar de acá a 15 o 20 años, pero alguien lo tiene que pagar. ¿Y por qué endeudarnos si tenemos recursos para poder generar proyectos? Si las regiones no están gastando su recurso que se les ha asignado, ¿por qué seguir endeudando? Porque hay una comisión y esa comisión es el 3% por estructurar deuda. La siguiente, por favor. Lo que ocurre con el país es que nos miden a través de un ratio que se llama riesgo país. Y el riesgo país al 19 de noviembre ya había subido y se encontraba en 146. La siguiente, por favor. Justo después de que habló la presidenta de Consejo de Ministros, se fue a 153. Y a la siguiente, por favor. Hemos estado llegando a 170 puntos básicos. O sea, es terrible lo que está pasando con el riesgo país Perú. Esto va a hacer que en el corto plazo la clasificadora de riesgos nos baje un escalón. Y al bajarnos un escalón, lo que va a ocurrir es que nuestro financiamiento va a ser cada día más caro y la obtención de créditos en el momento que se necesite, porque si hoy en día hay un terremoto en Lima y Callao, que no lo deseamos, en Ica inclusive, que está pronosticado hace varios años, lo que va a pasar es que no vamos a poder financiarnos como podríamos hacerlo antes de que entre el presidente Castillo. Entonces, esto preocupa. Nosotros como país no debemos de perder que el riesgo país se sigue incrementando. El riesgo país se mide de dos aspectos, por el aspecto de estabilidad jurídica y por el aspecto de estabilidad política. Ni la seguridad jurídica está bien, ni el tema político está bien. Por lo tanto, el riesgo país sigue subiendo y por lo ende la tasa de interés de los financiamientos que consigamos va a ser cada vez más caro. La siguiente, por favor. Entonces, en ese interín están solicitando facultades legislativas y está insistiendo ayer el ministro de Economía y hoy día también lo ha remarcado, está pidiendo que le den facultades. ¿Para qué? Para subir impuestos. ¿A qué sectores? Al sector minero, o sea, el sector exitoso le quieren subir impuestos. ¿Y a quién más? Al sector agroexportador. También, porque como es exitoso, hay que hacer que no sea exitoso. Esa es la envidia, ¿no? La envidia que tienen porque arrastran una serie de taras. Uno de ellos es la envidia. Y eso el ministro de Economía se ha puesto así abiertamente a decir que le molesta que vea la gente progresar, ¿no? Que tengan autos, que tengan casas, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente. ¿Y qué pasa con la minería, no? La minería ilegal. Sigue produciéndose la minería ilegal y esta minería ilegal está arrojando anualmente 400 toneladas de mercurio.
400 toneladas. ¿Y eso quién valora? El medio ambiente. Y la ministra no dice nada. El ministro del ambiente no dice nada. Y si uno ve el currículum del ministro del ambiente y se da cuenta, defensor de invasiones. Ese es el abogado defensor de invasiones. Entonces, ¿a quién estamos poniendo en ambiente? Es increíble, ¿no? La siguiente, por favor. Tienes abogados de gente a la que tienen que investigar. Así es, totalmente. La minería informal, esto es lo que está produciendo. La siguiente, por favor. La agroexportación es el segundo objetivo para destruir del gobierno. El Perú ha tenido un fuerte crecimiento agroexportador, ¿no? Las 2 últimas décadas hemos crecido 14% a 10% en promedio, ¿no? Y esto ha generado desarrollo. Toda la parte norte agroexportadora, toda la parte sur, hasta Ica, uno observa que ha cambiado el país. Entonces debemos justamente proteger. Acá lo sancionan. Al que es exitoso lo quieren chantar para que se malogre la economía. Y ponen como ejemplo justamente a ellos, ¿no? Y de ahí seguramente irá la prensa, ¿no? De ahí los siguientes van a ser la prensa, ¿no? Ajustándolos a la prensa si es que no son adeptos a ellos. La siguiente. Entonces, esto es la producción 2020, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Plátano, somos grandes productores de plátano, uva, palta, exportación, ¿ah? Exportación, ¿no? Maíz, espárragos, tomates, zanahorias. Ahí está la data oficial de Midagri. La siguiente, por favor. Entonces, en el 2020 ya estamos exportando, la agroexportación, 7.550 millones de dólares. O sea, somos un éxito en la agroexportación. Debemos de premiarlo. Acá no quieren premiarlo. Acá han sacado leyes para perjudicarlo. Y adicional a ello, que es la que viene, por favor. La siguiente, por favor. ¿No? Las exportaciones, la siguiente. Ese proyecto de ley. Los congresistas del partido de gobierno están atacando ya al sector agroexportador. ¿Y qué le están poniendo? Le están poniendo como condición: oye, tu ley te dice de que tú tienes un régimen especial para tu personal, ¿no? Que puedes trabajar a destajo, puedes trabajar en planilla, puedes ser fuera de planilla. O sea, tú lo manejas, eso es lo que dice la ley. Pero ahora, con este proyecto, dicen, no, todos van a pasar a ser estables. Todos aquellos que tengan más de 5 años tienen que ser estables. O sea, prácticamente una ley de estabilidad laboral. Eso va a ser un problema serio a este sector. Le va a desincentivar, no va a incentivar, sino va a hacer todo lo contrario. Entonces, esto preocupa y quería tu apreciación, Anet, por favor. Mira, vamos a ser claros con las cosas. Yo no espero nada bueno de este gobierno, para empezar. Y los proyectos de ley a veces son ni siquiera sustentables por ellos mismos. Tú pones a su propio congresista a explicar este proyecto de ley y no tiene ni idea cómo sacarlo adelante. ¿Qué va a pasar aquí? Muy simple, nos vamos a cargar de un sistema que puede tener a gente que no es valiosa, pero que ya cumplió los 5 años, aunque sea, yo qué sé, los ponen ahí a recortar papelitos en los ministerios y nos van a tener copándonos el Estado de gente que no es capaz para el puesto que tiene, y luego nos viene la carga laboral. No nos olvidemos que tenemos un sistema de salud y un sistema de salud sobrecargado y un sistema de pensiones totalmente quebrado, donde los que pagan ahora son los que están manteniendo las jubilaciones de los que están ahora, pero esto se va a acabar en algún momento. ¿O qué queremos? ¿Llevar a la quiebra al Estado? Yo creo que es que estos proyectos de ley, honestamente espero que el pueblo y el pleno no lo apruebe y no permitan que estas cosas pasen, porque nos están llevando a la quiebra y es lo que quieren, un país pobre. Tú decías muchísimo de la minería y nos mostraban las cifras. ¿Sabes lo único que yo pensaba? ¿Cómo es posible que la Premier vaya y felicite a aquellos que van contra la inversión privada, que van y destruyen la minería, que van e incendian asentamientos mineros? Que han hecho vandalismo, Para mí, delincuentes. Claro, hay que decir totalmente. Las cosas como son. Quien delinque es delincuente. Y han cometido un delito contra la propiedad privada, porque hay que ser tibios al decir, vándalos no son delincuentes. Parece el mundo al revés, ¿no? Exactamente. Estamos acostumbrados a decir las cosas tan suavecito, tan para no herir el cristalito que los envuelve a estos ternuritas,
ternuritas, que nada tienen de ternuritas, porque son semejantes tucos, lamentablemente estamos acostumbrados a decir las cosas tan suave para no herir susceptibilidades. Que me quiere mandar cartas, mándemela, señores. Total, una raya más al tigre. Pero ¿saben qué? Ya es hora de que las cosas las digamos claramente, de que digamos las cosas como son, y no esperando a ver que se incendie para decir, miren, hay fuego. El fuego ya está, el Perú ya está ardiendo, la gente ya está pasándolo mal, se están muriendo de hambre. Yo trabajo con ollas comunes y lamentablemente cada día son más ollas comunes las que necesitan ayuda porque no se preocupan del pueblo. Se llenan la boca diciendo pueblo, 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 y de pueblo nada. Pero claro, el sobrino tiene 1 o 2 carros para disposición. Luego tienes que entran y salen con... Nadie se dio cuenta de que una señora que luego salió con una concesión millonaria entró con una maleta, con un bolso de mano súper lleno, que no entraba nada más, que se veía gordito, y luego salió con el bolso vacío. Nadie se ha fijado en ese detalle, que metió una torta y se la repartieron dentro. Ya pues. Una torta de billetes de color verde. Marcos, tu apreciación. A ver, tú estabas hablando de los empréstitos, ¿no? Miren, cuando esta gente nos quiere llevar a este nuevo sistema político, necesitan no solamente demagogia, necesitan populismo, necesitan hacer populismo. Entonces, en la época de Correa y de Evo Morales vivía Hugo Chávez. Y con el precio del petróleo, Venezuela estaba en una bonanza tal que podía regalar dinero para hacer populismo en la Argentina, en Bolivia. Ecuador también se benefició con el precio del petróleo en la época de Correa, porque estaba hablando de 150 o cerca de $150 el barril. O sea, había bonanza, se podía hacer populismo y con esto demostrar que el Estado era tan fuerte que sin necesidad de la inversión privada podía desarrollar obras, podía administrar, podía producir, podría, qué sé yo, generar infraestructura vial. Como dicen en Ecuador, todo se está cayendo ahora, ¿no? Entonces necesitan dinero. Mira que a Correa le faltó dinero, que empezó a emitir bonos. Los bonos se los compraba Venezuela porque a Venezuela le sobraba la plata. Y según los datos que ya hemos analizado aquí, una deuda de $10,000 millones se convirtió en una deuda de $60,000 millones. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En Bolivia, como no hay bonanza al venirse al suelo el precio del petróleo, morir Hugo Chávez, etcétera, no hay bonanza En Venezuela. Pero en Bolivia no hay bonanza para el populismo como sí la tuvo Correa, ¿no? Y entonces, al no haber bonanza en el Ecuador, después que se cae el precio del petróleo, este grupo, todos los seguidores del Foro de Sao Paulo, ven que tienen problemas para financiar el populismo, porque ya en Argentina no avanzaban, porque es demasiado gasto. Y fíjate lo que ocurrió en Argentina, han ganado otra vez el macrismo, ¿no? Otra vez el macrismo ha ganado las cámaras. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Endeudarse con bonos soberanos, porque ya ensayaron en la época de Lagarto, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de dólares en bonos soberanos colocó la ex ministra de Economía de esa época? Estamos hablando como de 20,000 millones, si mal no recuerdo, ¿eh? En soles, sí, más o menos. 20,000 millones. Deuda pública interna. Marco, permíteme hacer una pregunta. ¿Tú qué crees que nos va a decir Castillo hoy en el discurso? Faltan 10 minutos. ¿Alguna expectativa? ¿Alguna cosa que creas que el presidente, el ciudadano proclamado nos vaya a decir? En 10 minutos el mensaje presidencial. Yo no espero ninguna novedad, van a aprovechar lo del terremoto, lo del sismo, para sustentar una posición política. Van a declarar en emergencia, de hecho. Yo tengo una teoría, me voy más lejos todavía. Van a decir que los no vacunados quedan confinados
que nos encierran, que vamos a discriminar a la gente por si tiene o no vacunas, creo que va por ese lado también. Van a declarar en emergencia Amazonas y van a volver a abrir otro camino para poder tenernos amordazados y encerrados en las casas y que no haya protestas en la calle. Porque como ya se les sale de control, quieren parar la protesta. Quieren parar la gente que salga el 27 a protestar por la vacancia. Y en 10 minutos yo no espero nada bueno de Pedro Castillo. Señor Castillo, ojalá en 10 minutos su discurso sea para renunciar. Sería lo mejor. No va a renunciar, pero tiene sustento lo que dice Anet. Sí, totalmente. Porque con este Omicron, no sé cómo se llama esta variable del COVID. Omicron. Entonces se está propagandeando lo que dice Putin, ¿no? Que están desarrollando él en Rusia y Pfizer también están desarrollando variantes de su vacuna, porque parecería que la que existe no inmuniza al Omicron. Pero entonces, yo también creo que incluso esto es un plan mayor para contrarrestar a la gente que está abriendo los ojos, y es un genocidio. A mí me han acusado de conspiranoico muchas veces, pero el tiempo termina de darme la razón. Llegó una amiga de otro país y me dijo que, por ejemplo, entró al aeropuerto de Holanda y le marcaba para abarcar la vacunación hasta las 8 vacunas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos nos estaban a preparar? Eso es un negociazo, ¿eh? Es que no han aislado el virus, pues. Al no aislar el virus, es una vacuna sintética que tiene sus limitaciones. Entonces, ante cada variante, otra vez se saturan los hospitales y la gente está a merced del poder. Este es el tema. Y con ese pretexto nos van a encerrar, acuérdate. También, pero un discurso en temas económicos, ¿qué nos puede decir el presidente? Cuando estamos viendo de economía. El populismo, endeudate pues, y con eso acelera tu proceso de ocupamiento del poder, ¿no? Mientras regalas plata. ¿Y qué te importa la agroexportación y qué te importa la minería? Empobrécelos, pero endúlzalos. Mira, la gente en redes sociales he puesto esa pregunta y me dicen, la mayoría me contesta, va a anunciar un nuevo bono. Lo primero, populismo, justo lo que decía Marcos. No, y hay un tema más profundo, ¿no? O sea, para que suceda eso, lo de Venezuela, van a querer estatizar las empresas. Por eso lo que el presidente siempre hablaba de estatización, que por ahí quería barajar la no nacionalización, porque solo se puede hacer eso si es que tú nacionalizas o estatizas la institución privada, ¿no? Sí, pero no tienen plata, pues, para estatizar. ¿Ya? Si tuvieran plata y hubiera la bonanza económica de la época de Chávez, sí te la estatizan. Pero como no tienen dinero para sostener, entonces hay que convencer a la gente, empobrecerla de otra manera y eliminar la inversión privada. Y después vamos a tener un estado caótico y la gente muriéndose de hambre, ¿no? Eso no, para ellos eso es lo de menos. Ahí que se mueran de hambre en Venezuela, pero quieren hacer exactamente igual acá. Y nadie habla de Cuba, ¿no? En Cuba han comenzado las protestas. O sea, el paraíso cubano ya no es objeto de propaganda. Entonces la gente está saliendo a protestar y claro que hay represión y no perdona, pero se está perdiendo el miedo. Con 2 dedos de frente, ¿no? Velasco, ¿por qué pudo estatizar? Porque la OPEP se llenó de plata en esa época, ¿no? Cuando bajó la producción petrolera y los precios se dispararon, y después colocó ese dinero en los bancos y te daba regalado los préstamos. Y eso era el tema de los petrodólares. Así es, y el Perú en esa época, en el gobierno militar, se endeudó, pero hasta la coronilla, y empezaron las construcciones de los gigantescos edificios, las carreteras, es decir, una maravilla. Pero pasaron 4 años
y ya veías tú 5 años a Morales Bermúdez derrocando a Velasco porque llegaba el tiempo de pagar y no había dinero. El país estaba en ruinas. Marco, Fernando, antes de irnos, permítame compartirles el Twitter de Jorge Montoya, del almirante Montoya, que pone: la renuncia del presidente sería el único acto moral de su desgobierno. Señor presidente, ya renuncie. Perfecto. Con eso nos vamos a un corte y continuamos con el programa. Muy bien. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Estamos de regreso en el programa Contraste. Podemos seguir viendo los cuadros para concluir y de ahí los comentarios finales. Presidente está dinamitando la agroexportación. El día 27, hace 2 días, no hace un día, en un meeting dijo que el enemigo es el latifundista, el empresario agroexportador. Por eso debemos ejecutar la reforma agraria al igual que la primera. Aquellos que sabemos, y justo Marco estabas hablando hace un momento, ¿no? El manejo tan irresponsable de la deuda externa peruana en la década del gobierno militar. Belaúnde, cuando le hicieron el golpe, teníamos una deuda de 700 millones de dólares. Cuando acabó el gobierno militar, eran 10.500 millones de dólares. Ya nos endeudamos casi 20 veces. Por gusto, innecesariamente, no crecimos, sino decrecimos. No teníamos empresas exitosas, todas eran empresas públicas sobredimensionadas, y esto realmente demuestra de que no es lo mejor, ¿no? Y la reforma agraria, con Sinamos y todo lo demás, que compraron maquinarias, equipos de procedencia de la línea socialista, todo al final sin repuestos y quedaban abandonados, ¿no? Además, habla de que buscará que los peruanos la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere poner sobre la mesa? O sea, que va a quitar a los privados para darle al pueblo, va a ser cooperativas, va a ser SAIS, va a ser CAPS. ¿Qué cosa va a hacer? Ya lo hemos vivido. La siguiente, por favor. Entonces, Castillo, ¿no?, llega al búnker y sale en el comercio, ¿no? En el comercio sale que realmente hay una persona que ha negociado y le han dado 200 millones. ¿Y qué más? Y lo que justo Anet decía, ¿no?, de que esta señora llevó una bolsa grande y salió con una bolsa vacía. ¿Qué cosa llevaba? ¿Tamales?
¿Qué cosa llevaba? Lógicamente eso el presidente lo tenía que decir. La siguiente, por favor. Y esto de las reuniones sospechosas de Castillo es preocupante, porque Luciano López, que es un abogado pro Vizcarra, o sea, pro defender a los caviares, lo dice, ¿no? Oye, la Contraloría debería intervenir porque, ojo, esto lo puso en julio, cuando se reunían, ¿no?, en Breña, y realmente decía que esto estaba mal, que esto no era incumplir con las normas y las leyes sobre transparencia. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Cómo se reúne Castillo? Justo lo que decía Anel, ¿no? Ya dejó el sombrero por la gorrita, ¿no? Así llega como si fuera un gángster, ¿no? Siguiente, por favor. Mensaje. Hermanas y hermanos de mi querida nación, desde que empezó mi gobierno, una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación y que promueva cambios estructurales en el país. El objetivo de estos grupos es vacar al presidente, sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad, por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para nuestra población. Han tratado de vincularme con políticos desprestigiados y corruptos de antaño, y para manchar mi honor y reputación han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Frente a ello, condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción. Por eso, toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia. Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Por ello, saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación. En estos momentos tan críticos que vivimos y que viven nuestros hermanos en las regiones del nororiente, mi gobierno se encuentra enfocado en atender a las poblaciones afectadas. Por ello, anuncio al país que he dispuesto la declaratoria del estado de emergencia de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Desde el primer momento he dirigido personalmente las acciones en el mismo terreno, por lo que garantizo que no descansaremos hasta que toda la población afectada recupere las condiciones de vida digna que todos los peruanos merecemos. Seguiremos trabajando en las grandes prioridades de nuestro gobierno, en la masificación del gas para todos los peruanos, en la renegociación de los contratos lesivos para el Estado, en cobrar las deudas históricas, en la segunda reforma agraria. La defensa de la patria siempre será nuestra principal razón. ¡Vive el Perú! Muy buenas noches. El mensaje realmente, nada dicho, ¿no? Solamente... Bueno,
dice que no tiene nada que ver, que él se reúne ahí porque tiene cosas personales. Entonces yo pregunto, si son cosas personales, si son cosas individuales, que no tienen nada que ver con el Estado, ¿por qué utiliza los guardaespaldas, el carro, el ministro con su guardaespaldas, su carro? Eso es un uso indebido. Eso es un uso indebido. Eso está sentenciado. O sea, puedes acusarlo. Vamos a explicarle una cosa al señor presidente que creo que no se enteró. Es presidente las 24 horas del día. Ya no tienes vida privada, ya no tienes espacio privado, como dices tú. Y menos si van justo a coincidir tus reuniones privadas con gente que luego gana más de $250,000 en licitaciones. Lo primero. Segundo, echarle la culpa. No, $250,000, 223 millones. Bueno, a ver. Sí, tienes toda la razón. Vamos a explicarle también que no podemos, señor Castillo, echarle la culpa y decir obstruccionistas a todo el que nos señala los errores que comete. Porque aquí hasta un niño se daría cuenta de que cada metida de pata usted sale a hacerse la víctima. ¿Que va a declarar estado de emergencia? Pues mira, qué bueno, ya sabíamos que lo iba a hacer. Era lógico que lo tenía que hacer. Y echarse las flores de que yo mismo he ido a... Usted ha ido a estorbar. Porque equipos técnicos es lo que se necesita, no un señor que vaya a tomarse las fotos. Y además, yo no sé por qué se me vino a la canción cuando los veía, un terrorista, 2 terroristas, no sé, veías. Cosas que me vienen a la cabeza cuando veo los discursos presidenciales con el gabinete. Marco, tu comentario. Bueno, se dio lo que yo esperaba. No dijo nada. Yo les estaba diciendo a ustedes que se iba a victimizar. Esa victimización se iba a lanzar como un ataque a los opositores. Es un resentido, ¿no? ¿Tú crees que es un resentido? Es un inútil. No. Yo considero que hace bien su papel porque él es un actor político, ¿ya? Y tiene un objetivo muy claro. Que se haga es otra cosa. Entonces decía, el resentimiento, el dardo a la oposición y el mensaje político, ideológico de lo que quieren hacer, ¿no? O sea, se va a defender al Perú, como tú decías. Renegociación de contratos, antiminería. La nacionalización alimentaria, que también tú mencionabas por allí. ¿Eso qué significa de nacionalizar el alimento, la soberanía alimentaria? Es no comprar alimentos en el exterior. Esto me hace recordar la imposición senderista de la producción para el autoabastecimiento. Es decir, produce lo que necesitas, porque no compres nada. Entonces, ¿de qué vamos a vivir los peruanos? De lo que produzcamos. Pero si tenemos que importar todo para producir, necesitamos abono, necesitamos electricidad, necesitamos... por eso es que yo alguna vez te dije cómo hubiese querido que vaya al CADE a explicar cómo va a ser su bendita segunda reforma agraria, ¿ya? Y no a decir respeto a la inversión y le estallan las 4 mineras en el sur. Pero ahora hay que llamar la atención a la Contraloría, ¿no? Porque si se está beneficiando gente con este gobierno, con contratos no sé cómo obtenidos, en estado de emergencia tú contratas a dedo. Hay contratación directa por montos gigantescos. Y mira que estamos hablando de un sector geográfico amplísimo, porque Amazonas, San Martín y Loreto, más de la mitad del Perú, casi la mitad del Perú, y tienen geográficamente, Ecuador, ¿no? Colombia, Brasil. No nos olvidemos de esto. ¿Cuánto se va de gastar en este decreto de emergencia? ¿Cuánto Entonces, dinerito ahora, va a pasar? ¿Cuántas carteritas van a entrar llenas? Más bonos soberanos, más empréstitos, más deuda y menos minería, menos importación, su segunda reforma agraria. Estamos en la misma discusión, latifundio o minifundio, pero no está hablando de tecnología. Cuando tendríamos que pensar, este gobierno y todos los gobiernos deberían pensar que lo que vende el Perú, producido por los peruanos,
compite con otros vendedores de otros países. No estamos solos. Y ellos manejan sus costos, por eso el dumping se sanciona, ¿no? Porque hay algunos países que subsidian para poder competir y colocar sus productos. Acá yo no sé dónde están los empresarios, porque yo no veo un empresario que salga con la correa bien ajustada y diga, señor, esto es así. No, se acomoda. Ha habido, he visto en un congreso de MIPES que sí le han dicho en su cara, señor, no queremos bonos, ahí, a medio metro de Castillo, con el sombrerito puesto, le han dicho, señor, no queremos bonos, queremos trabajar, lo que necesitamos es un Estado que dé seguridad, no que espante la inversión. Se lo han dicho en su cara. Ahora, el señor nunca me va a dar discursos en la vida, pero bueno. Sí, pero necesitamos empresarios que defiendan económicamente, ¿no? Que demuestren en administración que las cosas no van por allí. Ellos tienen capacidad económica para contratar un programa, hablarle al pueblo, escribir, qué sé yo, sus especialistas, periódicos, tienen radios locales. Una guerra política significa utilizar todos los elementos. Una guerra ideológica, que es la que ellos están haciendo y nosotros aún no empezamos. Exacto. Entonces todo el mundo está tratando de acomodarse creyendo que estamos ante más de lo mismo. No es así. Permítame leer 2 tweets de diferentes personajes políticos. Carla García, otro mensaje que pudo ser un tweet flanqueado de varios sinvergüenzas a quienes solo les importa el sueldo ministerial. No soy la única que pensó lo mismo. Y de mi correligionario Franco Salinas, que para que vean que hay en Acción Popular todavía gente que habla fuerte. Conclusión del mensaje de la Nación: condenar y deslindar. Usted es el autor de todas esas irregularidades. ¿Con qué va a deslindar? Además, la única pregunta válida sería, ¿dónde está Zoraida Ábalos? Todos nos preguntamos dónde está Zoraida. En tiempo real, ¿eh? Todo esto es tiempo real. Sí. No, es que ya le ha dicho pues que tiene que hacer las cosas rápidas, rapidito ahora, investiga rapidito. No van a encontrar nada, pues, porque ya dejaron que... Porque ya borraron todo. Así es, así es. Para terminar, los últimos cuadros, por favor. Ya estamos en la parte final. No, esta reunión es sospechosa, que el presidente dice que es una reunión privada, pero qué raro una reunión privada con un proveedor del Estado, con un ministro de Estado. Esas reuniones, por favor, eso no son reuniones privadas, es otra cosa. Y ahí la Contraloría, la Fiscalía, y miren, hay una cosa importante. La Defensoría del Pueblo, que realmente siempre se ha hecho el muertito, ahora ya ha sido tan evidente que sí está pidiendo que el presidente explique. Y esto, lo que ha hecho esta noche, no ha explicado nada. No ha explicado absolutamente nada. Lo único que dice es que este es un tema privado. Y no es un tema privado. Como bien dice Anet, ¿no? Él es presidente las 24 horas del día. Él no puede irse a escondidas, dejando su sombrero por su gorro, para ocultar algo que está haciendo probablemente no legal, probablemente. No, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿No? Debemos esperar que cambien y que renuncie Mirta Vázquez. Nosotros pensábamos y en broma decíamos que probablemente diga ahora que va a renunciar el presidente, pero no, pues eso no está en su chip. O lo su que chip dijiste, es quedarse. cierra el Congreso ahorita. O cierre el Congreso, también podría haberlo dicho, ¿no? Porque está en el poder, ¿no? El gobierno debe olvidarse del tema de Asamblea Constituyente, no debe incrementar los impuestos, ya no debe seguir aumentando la deuda pública. Los colegios deben ya empezar, probablemente el próximo año, deben tener mucho cuidado con la infraestructura, con el tema de los servicios, sobre todo ahora que ha habido este terremoto, ¿no? Y ha afectado a 3 regiones importantes. Eso debería tener comenzar a trabajar, pero comenzar a trabajar de veras para mejorar su infraestructura y su conectividad. Luego se debe buscar nuevos mercados, América Latina, ¿no? Sobre todo el tema de la India, Europa. La India es un buen mercado. Y ahí hay que cambiar. La China, ojo, tener cuidado que la China el próximo año está proyectando una caída de importaciones, o sea, va a importar menos, por lo tanto nos va a afectar.
Y las MIPES, hay que buscar un financiamiento adecuado de las MIPES, ¿no? Buscar conectividad en carreteras y especialmente en el sector agrario, ¿no? El problema del sector agrario es que los productos no tienen cómo salir, ¿no? Y aparte de eso, tiene que tener información de qué producir, cuándo producirlo, a cuánto venderlo. Esa información debería hacerlo a través de una conectividad. El Congreso, en mi opinión, no debe dar facultades al Ejecutivo, no le debe dar facultades, salvo que sea para que pueda ampliar la base tributaria, pero no para crear impuestos, menos al sector justamente minero y al sector agroexportador. Eso sería el colmo si se produjera, ¿no? Para eso está el Congreso. Y estas protestas que ya se está viendo por el norte deberían ser inmediatamente atendidas para que no rebase y no se produzcan desgracias. Y especialmente desgracias a las personas y a la propiedad privada. No debemos fomentar que esto ocurra. Ok, con esto su comentario final de Anet y de Marcos para terminar. Bueno, simplemente agradecerte y una vez más nos ha mostrado el presidente su incapacidad para gobernar, su incapacidad para aceptar sus errores. Le ha vuelto a echar la culpa a los otros en vez de asumir las cosas. Es una pena que nos gobierne este señor con un grupo de ineptos que se pone atrás y simplemente le hacen la comparsa, pues no. Solo me queda cantar un terrorista, dos terroristas. Perfecto. Marcos. Bueno, mira, yo estoy preocupado porque han utilizado el terremoto para hacer una jugada de ajedrez. Hay que mirarla con cuidado, ¿eh? Mira que están pidiendo delegación de facultades para elevar los impuestos. Si de repente dicen no nos alcanzan los recursos, no vamos a tener que abandonar a nuestros hermanos, necesitamos dinero, es urgente la delegación de facultades para la reforma tributaria, y la presión contra quién va a venir, contra el Congreso. Las protestas, tomando carreteras y levantándose en cada pueblo el desánimo, ¿contra quién van a ir? Contra la oposición. Y entonces, ellos van a seguir victimizando, te quiero dar y te quiero dar, si ya lo han manejado desde que juramentó. Déjenme trabajar, todavía no tengo 100 días. En 100 días les voy a demostrar que sí podemos, pero como hemos pasado los 100 días, ahora ¿qué nos dice? Ustedes me han entorpecido todo y yo no he podido hacer nada. Siempre hay una víctima y siempre hay un agresor, pero el agresor siempre somos los que estamos en una posición crítica. O sea, no somos enemigos de nadie, sino que hay que analizar los hechos, ¿no? Y los hechos nos llevan a los actores, a las personas. Por eso es que vinculamos hechos con personas. Es como un proceso judicial, ¿no? Yo investigo a la persona, no. Yo investigo el hecho. El hecho que puede ser humano, ¿ah? Hay hechos humanos de la naturaleza. Y entonces a partir de los hechos yo empiezo a conocer a las personas. Pero cuando tienes un nivel de propaganda y una cara dura para decirle a la población cosas que sabes que después en tiempos de escasez lo vas a retomar porque esa población debidamente manipulada va a dirigir su mirada acusadora a otro lado. Bueno, el juego táctico es tan evidente que yo no sé, tenemos estrategas en el Congreso, han sido militares y no veo, tal vez es tan difícil en el Congreso desarrollar estrategias con juegos tácticos, ¿no? Porque hay que negociar en todo, en cambio en el Ejecutivo no. En el Ejecutivo un gabinete se cohesiona y tiene que obedecer lo que dice su jefe. El problema para nosotros, y repito esto para terminar, es saber quién es el jefe. Por ahí va la cosa. Perfecto. Yo creo que para terminar, ¿no? Y muchas gracias, Anet, por estar con nosotros, ¿no? Esperamos contar contigo, ¿no?
en los siguientes programas. Y Marco, realmente el país necesita de gente joven, ¿no? Como el caso de Anet, que está diciendo las cosas claras, ¿no? Como ella lo piensa, como ella cree y como ella lo ha vivido, ¿no? Nos ha contado 2 experiencias, ¿no? Una del tema de su familia en el terremoto de Amazonas y otro en el tema de las ollas comunes, donde ella justamente gestiona, ¿no? Y no lo gestiona de ahora, sino de años, por lo que justamente ha sido candidata de Acción Popular y lamentablemente no llegó, ¿no? Hubiera sido un gran valor dentro de Acción Popular. Imagínate. Sí, pero esa es la realidad, ¿no? Sin embargo, hay gente que está en el Congreso que no lo vale, ¿no? Que no lo vale, que no ha hecho méritos para estar ahí y sin embargo están, ¿no? Y no demuestran nada, ¿no? Creo que APP debería poner las bambas en remojo, igual que Acción Popular, ¿no? O sea, creo que lo más óptimo es que el presidente dé la cara, que el presidente explique a la nación, porque hoy día en una entrevista con un periodista, ¿no? Que por minutos, 1 minuto, 2 minutos, le dijo, ¿sabes qué, presidente? Usted, ¿qué piensa sobre la posibilidad de renunciar? Porque hay marchas que se han producido ayer donde las personas justamente están pidiendo su vacancia. El presidente dijo, ¿qué? ¿Vacancia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Tú estás loco? ¿Por qué? Si yo justamente tengo que ayudar para que se arregle todo este problema. De verdad que está perdiendo los papeles. Está perdiendo los papeles y un gobernante nunca lo debe hacer. Nunca debe hacer porque él representa a la nación. Esto sale a nivel mundial. Mañana se va a ver todo el mundo y se van a reír de nosotros. Se ríen por la forma como habla, se ríe por la forma como viste y ahora se viste por todo lo que hace, ¿no? $20,000 que hemos visto realmente demuestra que el país está gobernado por gente que no es honrada o no aparenta ser honrada, ¿no? Y esto preocupa porque ya hemos pasado por tantos gobernantes. Y ojo, con esto acabo. Hoy día Lucar, ¿no? Dice, pero ¿por qué se preocupan ustedes si justamente Toledo se reunía en su base de Macho? El presidente PPK se reunía en su casa de San Isidro, ¿no? Y luego decía, y también Humala en su casa de Miraflores, y también Vizcarra, ¿no? En su casa de San Isidro. Oye, pero todos esos son corruptos. Estás hablando, estás poniendo como ejemplo a gente corrupta. O sea, él también es corrupto, yo también, pues, pero déjame, porque también me tocó. Realmente, Lucar, cada vez que actúa, defiende, creo que en lugar de ayudar, le resta. Sí, Marcos. Bueno, en ese caso quería hacerte una interrupción. Yo escuché también lo que decía Nicolás. Pero él mismo dijo, se reunían para hacer sus negocios turbios. Entonces yo decía, pero no se percata, está diciendo que todas las reuniones, a las que llaman privadas, fuera del Palacio de Gobierno, donde no se registran ingresos, eran para negocios turbios. Entonces, ¿por qué tampoco no puede ser una forma de hacer negocios turbios? A veces a Lucar, ya por su deseo de defender este régimen, ya no se percata lo que está diciendo. No, está perdiendo la ubicación. Y él, ojo, aquellos que lo grabamos o lo seguimos, nosotros nos damos cuenta de que no puede defender más ya al presidente, ya dio todo. Y ojo, y al ratito sale la publicidad del Banco de la Nación, la publicidad del ministerio tal, del ministerio tal. Entonces, ¿eso qué es? Mermelada de la grande. Y lamentablemente otra cosa que dijo Nicolás ahora, dijo que no podemos perder la oportunidad que nos da la minería. Perfecto. ¿No? Sí. Y dijo, pero después le agregó, pero hay que convencer a las comunidades, a los pueblos, y no sé qué también. Oye, pero en este trabajo, si es que el gobierno quisiera, pudiésemos seguir la ruta, pero ha sido crítico y dijo, hay que aprovechar la minería. Pero
no ha criticado a nadie que está poniendo piedras para que no se exporte nada. Ok, Marcos. Muy buenas noches a nuestros oyentes. Gracias, Anet, por estar... ¿Me permites 3 segundos? Norma Yarrow, vergüenza total de mensaje, necesitamos explicaciones. Castillo no tiene sangre en la cara. Perfecto. Muy buenas noches. Gracias, Marcos. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Adiós, Marcos, gracias. Saludos.